Muy bien, vamos a hablar, quiero hablarles de un asunto que es muy importante, tal vez más importante de lo que se puedan imaginar. Psicotecnología. ¿Qué es la psicotecnología? También identificada como ingeniería del comportamiento. ¿A qué se refiere esto? Esto es una simbiosis, una combinación, un proyecto híbrido, donde mezcla conocimientos de ingeniería, informática, cibernética, que es la ciencia de los sistemas, y la psicología aplicada. Muchos pensarán que tiene que ver ingeniería, ciencia, tecnología, cibernética con psicología. Está mucho más vinculado de lo que se pueden imaginar. Vamos a ver, les voy a comenzar a explicar cuál es la forma en que yo me introduzco en este campo. Mi área básicamente como proyectista en el área de ingeniería en sistemas de comando y centros de control. Tal vez es una cosa que ustedes puedan haber visto, a veces aquellos centros de control muy famosos, el tipo de centro de control espacial, lleno de monitores, llaves, conmutadoras, señalizadores. Es decir, se utiliza también en plantas industriales, en usinas de generadoras de electricidad, hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares, en fin. Esos son los centros de controles. Eso es lo que yo proyectaba y era mi área en la ingeniería. Uno tiene que pensar y a través de un panel va a controlar toda una planta industrial que puede ser una industria o una central nuclear. Y no pueden haber fallas. Cuando existen fallas en ese tipo de áreas, las consecuencias son desastrosas. Trabajando en eso, naturalmente, uno tiene que estar creando permanentemente cosas que todavía no existen. Por eso uno es proyectista. Uno tiene que crear lo que todavía no existe, llevarlo al lápiz, al papel, para que después sea una realidad en la fábrica, para que después funcione en su lugar cuando esté instalado. Entonces había problemas que yo a veces me resultaba difícil, a veces ni sabía cómo los iba a resolver. Pero mi mente siempre me generaba una respuesta, me daba una idea y siempre aparecía la garra salvadora a último momento. Y eso se comenzó a tornar una especie de diversión, una especie de juego. Y llegó un momento que yo quería cada vez que los proyectos fueran más complejos, porque era el desafío para mi mente, a ver cómo ella respondía. Y ella siempre respondía. Pero después de tornarse esto un juego entre el desafío tecnológico y mi mente para resolver el problema, me comenzó a aparecer la inquietud. ¿Cómo es o por qué es que mi mente me emitía esas respuestas, esas soluciones, en el momento cierto, a la hora cierta, cuando yo no veía salidas y mi mente respondía? Naturalmente, el primer paso fue pensar que debería haber explicaciones científicas en el campo de la psicología, en el campo de la mente, algún tipo de explicación, y salí a buscarlas. Compré libros, hice estudios, me vinculé a diferentes tipos de grupos, de estudios, de toda clase, pero no encontré respuestas. Mucha gente hablaba, pensamiento positivo, pensar así, pensar así. Sí, bueno, pero no decían cómo o por qué es que eso funcionaba. Y ahí se presentó el dilema. ¿Cómo funciona? No había nadie que lo respondiera. Entonces se me gestó la idea de comenzar a desenvolver una explicación técnica para eso. Eso ocurre en los años 83. Y comienzo a establecer, a desarrollar ideas, esquemas, diagramas, y voy comenzando a formar cosas que sin darme cuenta estaban haciendo un proyecto. Un proyecto que se desenvolvió en aquel tiempo, estaba en Brasil, inicialmente en San Pablo, después Curitiba, Porto Alegre,
ya estaba desenvolviendo y comencé a trabajar con eso todavía estando en Porto Alegre, y de regreso a Montevideo en el año 93, finales de 93, me afirmo más en este trabajo, y en el 96 hago el primer registro de derechos autorales de lo que fue el proyecto ALMA. ALMA significa análisis, lógica y múltiple asesoría. ¿Por qué? Porque todo obedece a análisis lógicos y múltiple asesoría, porque uno puede asesorar a las personas en múltiples aspectos diferentes y puede encaminar a las personas. Esa fue la idea de un inicio. Así se registra en el año 96 el primer registro de derechos autorales, que a medida que seguimos trabajando en esto, siguen apareciendo nuevas expresiones, nuevas fórmulas, nuevas ideas, se va ampliando y se generaron una secuencia grande de derechos autorales, de modificaciones, de acrecentar material, proyectos, teorías, cursos, estudios, todo eso se fue aumentando. Entonces psicotecnología es eso, es la combinación, es la simbiosis, es la fusión técnica entre la ingeniería, la informática, la cibernética y la psicología aplicada. Esto tiene un fundamento: ayudar a las personas, ayudar al ser humano. ¿De qué manera? Primero hay que hacer un procedimiento, una evaluación, un diagnóstico de la persona, cuál es el estado. Luego tiene que haber un procedimiento de ayuda, que es la parte de orientación, una técnica dirigida para conseguir ayudar a resolver a la persona el problema que tenga. La metodología de evaluación inicial, el diagnóstico, inicialmente fue a través de la bioelectrografía, muy comúnmente conocida como foto Kirlian. Si bien muchas personas han hablado sobre la foto Kirlian, aquí en Uruguay muy pocos saben qué realmente es. Se han aventurado una cantidad de cosas que no tienen nada a ver, especialmente en el mundo místico, que no tienen nada a ver con lo que científicamente realmente es. Luego, en función de las modificaciones tecnológicas que han habido con el desarrollo de la ciencia de la videofotografía, hemos desarrollado otros métodos y hoy estamos trabajando con un elemento de diagnóstico muy efectivo también, a la misma altura, que es el escaneo quiroscópico, o sea, un análisis de las manos de la persona, ya que las indicaciones, una cantidad de informaciones que aquí aparecen, nos revelan una información que está muy vinculada tanto en el aspecto físico, orgánico, como en el aspecto psíquico, de conducta, de comportamiento y de las funciones cerebrales del ser humano. Entonces, desarrollamos una metodología. Esta metodología tiene el análisis, el diagnóstico, luego una metodología de orientación que se destina ¿a quién? A las personas con problemas. ¿Quién es una persona que tiene problemas? Cualquiera, todos. ¿Problemas de qué tipo? Bien, algunos tienen problemas de salud orgánica, una enfermedad. Más de 80% de los casos que va al médico son de naturaleza psicosomática, o sea que son generados por la mente de la persona. Y ahí tenemos un gran contingente de masa de personas. Otros problemas pueden ser de naturaleza afectiva, sentimental, familiar, de pareja, madres, padres, hijos, problemas laborales, económicos, problemas sociales, en el trabajo, en la empresa, en la carrera, problemas que afectan de diferente forma. Otros pueden ser hasta problemas legales, divorcios, herencias, sucesiones, disputas. Hay una cantidad de tipos de situaciones
que son todas situaciones a las cuales todos estamos sometidos o podemos estar sometidos hoy o mañana, y que de una u otra forma se convierte en un problema. Uno tiene un problema porque tiene una enfermedad, el otro porque se está divorciando, aquel porque tiene un problema de sucesión con familiares. Son problemas que le afectan, que le colocan en un estado de tensión emocional, de angustia, de decaimiento, de tensión nerviosa, y que tienen que ser resueltos, aunque los orígenes sean totalmente diferentes. De ahí es que viene la múltiple asesoría. ¿Por qué? Porque tenemos que asesorar a la persona muchas veces de acuerdo al problema que tiene, y analizar cuál es la situación que lo está colocando en un caso complejo y cómo tiene que resolverlo. El desarrollo de nuestro trabajo, de acuerdo a lo que fue creado y después fue desarrollado en consecuencia, se realiza el análisis, se verifica, se evalúa cómo está la persona en este momento, dónde están sus afecciones, las principales, las graves, las que nortean su vida, y después ¿qué hacemos? Bueno, hay que orientar a la persona. ¿Pero orientar cómo? Orientar en la forma de pensar, no en lo que pensar. Cuidado, porque cada persona tiene libre arbitrio y tiene que pensar él lo que él quiera delante de situaciones. Lo que tiene que aprender es cómo hacerlo. Y entonces para esto se desarrolló en el método una investigación que llevó a establecer lo que son las funciones psíquicas de la mente. O sea, el cerebro es una masa encefálica que, como si fuera el hardware, la máquina de una computadora, pero la computadora en sí no funciona si no tiene adentro un sistema operativo que es el Windows. Bueno, en nuestro cerebro es lo mismo. El cerebro es el hardware, es la máquina, y adentro tiene un Windows que es la mente. La mente viene a ser el sistema operativo. ¿Cómo funciona la mente? Bien, ella trabaja a través de funciones, que es lo que fuimos desenvolviendo a través de esquemas complejos, que en otra oportunidad se los voy a mostrar, pero esos esquemas nos han llevado a comprobar cómo es que trabaja ese mecanismo, cómo es que trabajan las funciones lógicas de la mente, cómo que son esas funciones, esos mecanismos que reciben información, que captan información del exterior, que la procesan dentro de su mente, que la archivan, que esa información genera conceptos, que esos conceptos generan un comportamiento, y por qué la persona tiene una actitud delante de determinadas situaciones que no es casual, sino que es consecuencia de una serie de informaciones que ha venido acumulando, tal vez en el tiempo, en los años, que ha venido recibiendo otras personas. Nosotros comenzamos a recibir información desde pequeñitos, desde niños, inicialmente en casa, papá, mamá, nos van brindando información, luego en la escuela, las maestras, los compañeros, los niños, después en la sociedad, vamos creciendo y el contacto con los demás nos van pasando y vamos recibiendo información. Información que puede ser correcta, que puede ser perfecta, que puede ser verdad real, pero también hay información que puede ser virtual, que puede ser falsa, que puede ser errónea, mentirosa, que puede no tener bases, fundamentos o sentidos, pero que si las aceptamos, ellas se van a instalar en nuestro cerebro, van a generar conceptos y van a nortear nuestro comportamiento. Y ahí tenemos un problema. Porque todos venimos recibiendo información desde que nacimos hasta el día actual, incluso de la vida intrauterina a partir del segundo mes de gestación, venimos recibiendo información. Es decir, en términos informáticos, alguna cantidad de megabytes de información que venimos ya acumulando cada día, hora, minuto, segundo, a través
de todos los sentidos. Esa información que venimos acumulando, que se va almacenando en el cerebro, esa información genera conceptos que son los que van a nortear el comportamiento, y ahí después tenemos nuestra forma de ser, nuestra actitud delante de las situaciones, nuestro comportamiento delante de la vida, de las personas, de los hechos, y cómo reaccionamos, para bien o para mal. Es muy importante, es mucho más importante de lo que se puedan imaginar. Nuestro campo, si bien maneja conceptos que son psicológicos, no es estrictamente la psicología analítica como la conocemos, que es la que practica el psicólogo tradicional. El psicólogo tradicional es otro caso. Usted habla, él escucha, analiza, saca conclusiones. Aquí no. Lo que nosotros hacemos en este campo, en la ingeniería del comportamiento, es investigar. En la psicotecnología es orientar, es enseñarle, en principio, cómo funciona ese auto que es su mente, porque su mente es un auto que lo va a llevar por la carretera de la vida, las carreteras de la vida, que son muchas, y usted tiene que optar por cuál de ellas quiere ir, pero no solamente optar por qué carretera quiere ir. Tiene que saber cómo funciona el auto, tiene que saber manejar el auto, y tiene que conocer las leyes de tránsito para no chocar y no generar un desastre en ese viaje. Así es la vida. En la vida la hacemos por ese camino, por esa carretera que le llamamos vida, sí, con ese vehículo que es la mente, que es la que controla todo, controla el cuerpo, el organismo, los movimientos, las actitudes, lo que hacemos y lo que decimos, lo que sentimos y lo que le hacemos sentir a los demás. Esas actitudes dependen de lo que pensamos. ¿Pensamos bien? ¿Pensamos mal? ¿Cómo? La mayoría de las personas no tienen ni idea. Apenas piensan, hacen, hablan, dicen, actúan, no se imaginan lo que están haciendo consigo mismos, con la vida de los demás. Ahí es donde entra nuestro campo. Es decir, orientar a la persona, no le podemos decir, no le decimos qué es lo que tiene que hacer. Eso es su libre arbitrio. Le decimos cómo pensar. Le enseñamos cómo manejar ese auto. Le enseñamos las carreteras que existen. Pero no le vamos a decir a dónde tiene que ir. Usted elige si quiere ir al litoral, si quiere ir al interior, si quiere ir a otro país o quiere girar en el barrio. El problema es suyo. Le enseñamos cómo funciona el auto, cómo manejarlo y las leyes de tránsito. El destino, el viaje, será suyo. Usted decide. Pero nuestra parte es esa, es enseñarle. Que lo aprenda ahora y que lo aprenda para el resto de la vida. ¿Cuál es la diferencia en la forma en que lo hacemos? En que toda la información, según tenemos conocimiento, es decir, de lo que se lee se aprende un 10% de todo lo que uno lee. De lo que escucha, aprende un 20%. Pero ver y escuchar, ahí ya le genera un 30%. Y aquí le hacemos que llevar todo a esquemas, a diagramas, a explicaciones lógicas, a explicaciones ecuacionales, mediante explicaciones gráficas, donde yo no puedo decirle hoy una cosa y mañana decirle otra que se contrapone, porque yo le entregué un papel, le entregué un diagrama, le entregué un material escrito gráfico, y usted me va a decir, ¿cómo? Ayer me dijiste esto y me decís lo otro. No. Entonces, justamente por eso el material gráfico es porque todo lo que uno puede decir hoy, pueden pasar los años y uno puede seguirlo afirmando, porque es como enseñar matemáticas. 4 por 2 es 8, ha sido 8 y seguirá siendo 8 el resto de la existencia del planeta. No hay otra fórmula. Lo mismo con esto, una vez que lo ponemos en ecuaciones y en lápiz y papel, es así, se demuestra, y una vez que se demuestra,
se convierte en un punto firme, no solamente de que no aceptamos la creencia, no aceptamos que la persona crea por creer, no, eso con lo místico se puede aceptar, pero aquí no. Aquí no es que crea en lo que uno hace, tiene que entender. Saber es más elevado que creer. Y una vez que usted sabe cómo funciona su mente, que sabe cómo va a manejarla, cómo tiene que manejarla, por qué tiene que manejarla, todo en base a principios lógicos, ahí es la cosa diferente. Ahí usted está en el mando de ese vehículo que es el que lo va a llevar por los caminos de la vida. Pero tiene que saber cómo hacerlo. No es complicado, pero tiene una serie de principios que no se manejan en ningún otro campo. Hay muchos métodos de orientación, de apoyo, de psicología aplicada, algunos muy respetables, mismo así, pero existe una cosa, ninguno de ellos ofrece las explicaciones gráficas, por medio de esquemas, por medio de diagramas, por medio de ecuaciones. Y nosotros podemos ecuacionar y mostrarle de forma algebraica cómo es que las consecuencias se dan. No es por casualidad. Y para ello utilizamos una serie de recursos que son muy conocidos por las personas, porque son recursos tecnológicos que mal o bien todas las personas lo utilizan diariamente en sus actividades comunes. Entonces no es necesario que la persona también sea un ingeniero o que tenga que tener conocimientos muy profundos. No. Hay conocimientos técnicos de cosas que están al alcance de nuestro todos los días y que cuando se los demostramos le podemos comprobar que aquello es tan real como apretar la llave de la luz y hacer con que la luz en el techo se prenda. Esos son los principios de la psicotecnología. Esos son los principios de la ingeniería del comportamiento, que es lo que manejamos. Y a eso es a lo que queremos que usted llegue a comprender, porque muchas personas, una gran mayoría están cayendo día a día por una infinidad de problemas que las personas los magnifican y que les está costando enfermedades graves, entre ellas la propia vida. Entre ellas se le va la propia vida a mucha gente, y no es por casualidad que tenemos en Uruguay uno de los más elevados índices de autoeliminación, y eso no es casual. Eso obedece a una forma de pensar. No es casual que tenemos una gran cantidad de personas que todo el mundo tiene que tener y pagar permanentemente el médico y la ambulancia y todo, porque se va a enfermar, porque sabe que se va a enfermar, porque tiene la certeza que se va a enfermar. ¿Por qué? Porque es una información que se le ha colocado, y la persona, si no se enfermó, ya tiene todo pronto en el ropero esperando para cuando lo vayan a internar, para cuando la vayan a operar. De que, no sabe, pero ya tiene todo pronto, porque sabe que un día la van a operar. No. Pueden aparecer enfermedades, pero no es obligatorio. Y en Uruguay la cabeza se ha impuesto como que esas cosas son obligatorias, que van a suceder porque tienen que suceder. No, es mentira, es falso. Está en la cabeza de las personas, y las propias personas lo acaban provocando. Entonces hay muchas más personas víctimas de sí mismas de lo que se puede imaginar. Y de pronto, si ustedes se pueden analizar muchas cosas de su propia vida, tal vez públicamente uno no lo reconoce. Uno públicamente nunca puede decir, no, yo soy... Es decir, todo el mundo hace eso. Pero realmente, cuando usted se puede analizar qué es lo que pasa con su vida y en su interior, mírese al espejo, converse con la almohada, y va a ver cuántas cosas hay en su cabeza que de pronto está pensando, imaginando y creyendo, y que no son exactamente lo que usted pensaba. Entonces, ese es el trabajo que hacemos en la parte de la psicotecnología: orientar,
sacar a la persona. ¿Y por qué la sacamos incluso con un material gráfico? Para que aprenda, para que no vuelva a caer. Lo que aprende hoy, de aquí a 10 años, el profesional estará, no estará, habrán otros. Lo que aprendió hoy, la persona lo va a continuar practicando porque actúa como un mecanismo terapéutico. Esto actúa también como un mecanismo de educación, como un conocimiento, como un curso, como una asesoría. Y por eso nuestro trabajo es de consultoría, porque asesoramos, orientamos, indicamos, y después la persona lo que recibe hoy para el problema de hoy lo va a aplicar después para los problemas que vengan después. ¿Cuáles? No sé. Pero le voy a decir una cosa, usted ya ha tenido problemas, hoy tiene más o menos algún problema, y en el futuro va a seguir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque nadie se escapa de eso. Todos estamos sujetos a eso. Y problemas no existen. Son solamente situaciones adversas que son situaciones que no coinciden con lo que nos gustaría. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no podemos evitar que las cosas ocurran, que las cosas sucedan. Lo que sí podemos hacer es aprender a manejar esas situaciones, a pensar de la forma correcta para reaccionar de la forma correcta en el momento que se provoquen. En eso es que se basa todo este trabajo, y es muy importante porque en eso muchas veces las personas pueden minimizar las consecuencias hasta que llega un momento que puede llegar a ser crítico. Y cuidado, porque a veces puede ser demasiado crítico. Entonces, nosotros ofrecemos un área, una preparación a la persona. También estamos ampliando el cuadro para formar más profesionales en esta área. Pero tiene que tener certeza de una cosa, que existen problemas, sí, existen. Pero existen soluciones. ¿Y saben una cosa? Son más fáciles de lo que usted se puede imaginar. O sea, existen las soluciones. Y usted las puede tener a su disposición, porque las soluciones están en su cabeza. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.